las casas, con el carro, con las posesiones, con el estatus, con la autoestima. Es decir, lo único que este Cristo quiere es que te sientas bien, que prosperes, que tengas. Este Cristo es terrenal, no tiene sus ojos puestos en la eternidad. Un Cristo más es un Cristo guerrillero. Muchas personas siguen un Cristo guerrillero. Lo único en lo que este Cristo está interesado es hacer guerra al diablo, hablar del diablo, atacar al diablo. Si Satanás logra conmover un poco la figura de Cristo, estamos perdidos. Por eso Pablo dice: yo estoy librando una batalla para que tú conozcas a Cristo. La batalla contra el enemigo es conocer al Señor. Y es aterrador darse cuenta que el único interés del diablo es mover esa percepción. Es decir, sabemos que los hombres perecen por falta de conocimiento. Y sabemos que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, lo único que quiere es que no sepas nada. Oye, hermano, yo sigo al Señor. Yo quiero derribar tus argumentos. La mayoría del cristianismo en nuestra época no permite que se derriben los argumentos mentales. Es decir, mi cristianismo va a ser totalmente pasional, pero yo no quiero que cuestiones nada de mi mente. El cristianismo de nuestra época es pasional, sentimental. Queremos sentir y palpar, pero cuando los argumentos lógicos, racionales son puestos a prueba, se cae, se derriba. Por esto, cuando estamos presentando a Cristo, queremos sentir, sentir, sentir. Sin embargo, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. En alguna ocasión yo estoy en el Instituto Bíblico dando una clase de evangelios sinópticos. Yo hice una pregunta a los jóvenes, tenía 30 jóvenes en mi clase. Jóvenes, yo mañana voy a morir. Yo soy inconverso, voy a ir al infierno. Yo necesito, por favor, que ustedes me digan qué debo hacer para ser salvo. Así que tomen un papel en esta hora y escriban en ese papel qué debo hacer para ser salvo. Y ellos rápido tomaron un papel y empezaron a escribir. Todos los 30 jóvenes. Entonces yo tomé las respuestas y las pegué todas en el pizarrón y luego los dije: pasen acá enfrente. Y empezamos a leer las respuestas una por una. Estas eran las respuestas, yo no miento. Decía uno: somos salvos a través de la resurrección de Cristo. Otro decía: somos salvos si cumplimos hasta el fin los mandamientos. Otro decía: somos salvos si somos buenos cristianos, leyendo la Biblia y estando en el templo. Otro decía: somos salvos por la regeneración. Otro decía: somos salvos por la fe. Otro decía: por las obras. Otro decía: siendo buenos cristianos, obedeciendo al pastor. Entonces yo dije: jóvenes, ¿quién de ustedes tiene la razón? No había dos respuestas iguales de un grupo de 30. Yo voy a morir. ¿A quién de ustedes debo escuchar? Probablemente alguno de ustedes tenga la razón. ¿Quién es? ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer a Cristo correctamente? Es una batalla real. Joven, derribar los argumentos lógicos, racionales de la mente de una persona es parte del Evangelio. Primera de Pedro 3:15. Estad preparados para presentar defensa. Madre, ¿por qué eres católica? Bueno, hijo, me dijo mi madre un día, porque me lo heredaron mis padres. Madre, tu respuesta es ilógica, irracional, no es satisfactoria para mí. Porque si tus padres te hubieran heredado el satanismo, ¿serías satánica? Edgar, ¿cómo te atreves a decir eso? Madre, tu respuesta es ilógica. La pregunta es: si yo indago en el carácter de un joven y pregunto acerca de Cristo, ¿cuánto tiempo puedes dar defensa de tu fe y del Cristo que sigues? En América ese es un problema. No te metas con mi mente, no te metas con mi pensamiento. Déjame seguir a Cristo como yo quiero. Bueno, esa no es la manera. Por eso Pablo dice: yo estoy sosteniendo una lucha, yo estoy peleando. Mi oración, dice Pablo, es que conozcas. Mi oración es que te esfuerces en conocer la supremacía de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos en plenitud. Colosenses, ustedes creen conocerle, pero no le conocen. Yo vengo a presentarlo. Mi oración, dice Pablo a los Efesios, es que palpen la anchura, la altura, la profundidad, la longitud de su amor, y que sean llenos en plenitud. Es decir, yo estoy orando, dice Pablo, yo estoy peleando contra Satanás para que ustedes usen su mente y amen a Cristo con su mente y sean capaces de presentar una defensa acerca de quién es Cristo. ¿No es aterrador que los cristianos, que los testigos de Jehová van casa por casa vertiendo su veneno, y los cristianos prefieren cerrar la puerta antes que presentar una defensa? Ellos no tienen defensa. ¿No es aterrador ver que vayan dos personas, los mormones, por las calles vertiendo su veneno, y no haya un cristiano capaz de sostener un debate y derribar sus argumentos? Porque el cristianismo, nuestro Cristo, es pasional.
¿No es aterrador que los católicos estén teniendo una renovación en estos días sumamente importante y que estén haciendo énfasis en la apología para poder defender su fe, y el cristiano está rezagándose y perdiendo el concepto acerca de quién es Cristo? Es aterrador. Entonces, Pablo dice, mi oración es que palpes a Cristo. Palpar no siempre tiene que ver con sentir. Mi oración, dice Pablo, es elevar la supremacía para que Cristo brille, para que Él esté en supremacía. Hay una batalla y se libra en 3 áreas por la supremacía de Cristo. La primera de estas áreas es la batalla por el gozo. Es decir, empezamos a conocer a Cristo de manera que empieza a brillar para nosotros. Cristo empieza a brillar. Entonces, llega un momento donde no necesitamos más entretenimiento carnal. La batalla por el gozo es indispensable en América. Empezamos a indagar en él y entonces sustituimos el entretenimiento carnal por gozo espiritual. Él es tan hermoso, Él es tan grande, Él es tan sabio. Mi alma está totalmente saciada en conocerle, en seguirle, peleando la batalla por el gozo. Oye, hermano, ¿no te gusta el fútbol? Dices que es pecado. No, estoy conociendo tanto a Cristo que me causa una plena satisfacción. Hay una diferencia entre entretenimiento carnal y gozo espiritual. Entretenimiento carnal es sentarse en un sillón mientras 11 personas patean un balón. Gozo espiritual es la obra del Espíritu aquí en el corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, y nos inyecta hacia la eternidad. Es decir, nos catapulta hacia allá. Yo puedo ir a mi casa, yo puedo no tener nada que comer, yo puedo no tener ropa, no tener carro, no tener apellidos, no tener padres, y aún así tengo gozo por causa de Cristo. La batalla por el gozo debe de ser peleada por todo predicador. Pelear la batalla. Oye, eres aburrido, eres litúrgico, eres santurrón. No es así. Cristo satisface mi alma. Entonces yo voy a la Biblia y pido a Dios: Dios, revélame la gloria de Él en la Escritura. Y mi alma empieza a ser saciada. Entonces las cosas vanas empiezan a caer. Y Cristo se vuelve el baluarte de la vida. La segunda área en la que la batalla de la supremacía debe de pelearse es esta: la batalla por el conocimiento. Es decir, es sustituir las emociones. Escucha, sustituir las emociones que hasta el hartazgo nos han sido saturadas. Cada predicador de jóvenes, cada conferencista, cada hombre que habla a los jóvenes la misma retórica, el mismo mensaje. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que derribes gigantes, Dios quiere que vayas a las naciones. Como que se suprime el carácter intelectual del joven, se le considera bobo. Así que la batalla por el conocimiento es una batalla de suprimir, es sustituir las emociones y permitir que nosotros respondamos por primera vez a verdades. Esta generación responde a impulsos emocionales. La batalla por el conocimiento es responder a verdades. Es decir, voy a ir a la Biblia, voy a pelear la batalla por el conocimiento, voy a ver la anchura, la profundidad, la altura, la longitud de su amor que excede todo conocimiento, y entonces voy a ser lleno, y entonces voy a exigir que se me dé alimento sólido. No me conformo ya con juegos, no quiero más entretenimiento, dame a Cristo. Y por último, la batalla por la supremacía es elevar a Cristo. No con palabras, es elevar a Cristo, de manera que el mundo vea a ese joven: Cristo es todo para él. La segunda parte de mi sermón, voy a exaltar a Cristo en sus atributos. Cuando hablamos de Cristo, cuando exaltamos a Cristo, entramos en un problema. Joven del piano, ven, ayúdame un poco, por favor. Cuando exaltamos a Cristo, entramos en un problema. En una ocasión, un joven se acerca a mí: hermano Pacheco, ¿puedes enseñarme acerca de los atributos de Cristo? Quiero conocerlo. Claro que sí. 3 meses él estuvo yendo a mi casa. Todas las mañanas él se sentaba a la mesa conmigo y abríamos la Biblia juntos. Y empezábamos a estudiar todos y cada uno de los atributos de Dios, de su personalidad. Y cuando empezábamos a estudiarlo, este joven decía: wow, nunca había visto a Cristo de esa manera. Todas las mañanas, 3 meses. Un día llegamos a la casa, él se sienta en la mesa, yo abro la Biblia y dice: basta, ese no es mi Dios. ¿Qué pasó? Bueno, él fue al mundo, él quería hablar como el mundo habla, y luego venía el conocimiento de los atributos de Dios y le causaba una molestia. Así que él rechazaba ese: yo no quiero eso.
Él quería actuar como todos los demás jóvenes, hablar y hacer lo que todos los demás jóvenes de su iglesia hacían. Entonces venía el conocimiento de los atributos que tenemos: un Dios justo, santo, con ira, eterno, sublime, con gracia, con fe, con justicia, omnipotente, omnipresente. Y entonces le causaba dolor. Él llegó a la casa y dijo: no, ese no es mi Dios. Mi Dios no me puede hacer sentir tan mal. Mi Dios no me puede exigir tanto. Así que no quiero conocer más. Ese es el problema de Israel. Oseas 4:6: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ellos tenían conocimiento, pero ellos rechazaban el conocimiento. Cuando hablamos de Cristo, la batalla de los predicadores, de los jóvenes de este tiempo, es elevar la supremacía del Señor. Cuando hablamos de Cristo, debemos elevar la supremacía de su divinidad. Él es igual al Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el Logos eterno sentado en el círculo de la perfección de Dios, con la misma adoración, con la misma autoridad, con la misma gloria por siempre y para siempre. Los hombres tienen que enfrentarse al hecho de que Él fue Dios y fue hombre, y que la resurrección de entre los muertos comprueba su divinidad. Es decir, tú vas a Medina y están los huesos de Mahoma, vas a los Himalayas, los huesos de Buda, pero en Jerusalén no están los huesos de Cristo, porque se levantó de entre los muertos como Dios poderoso. Es decir, cuando hablamos de Cristo tenemos que exaltar la supremacía de su divinidad. Él es Dios. Pedro lo adoró, Pablo lo adoró, los discípulos lo adoraron, los ángeles le adoran, los 24 ancianos lo adoran. Juan dijo que Él era el Logos, el principio de la creación, Dios caminando en carne humana, el creador del universo, de lo finito, de lo infinito, de los astros celestes, de las células microscópicas. Él llama a las Pléyades por su voz y alumbran. Él llama al sol, a la luna, a las estrellas y obedecen. Él llama a los mares y delimita hasta dónde han de llegar, y estos obedecen a la voz, porque Él es Dios. El creador del universo, parado enfrente de una higuera y con hambre, y la higuera no tiene fruto, Él dice unas palabras: nunca más nadie coma de ti. La higuera se seca de arriba abajo hasta la raíz. Y mientras está parado y dice estas palabras, la vida que estaba en esa higuera se esfuma, sus hojas se marchitan, su raíz se secó de tajo y murió para siempre. Esa misma voz hace que los paralíticos anden, los ojos salten, los ciegos vean, los mudos hablen. Cada célula, cada átomo, cada suspiro responde efectivamente a su voz de Dios. Cuando hablamos de Cristo debemos elevar su divinidad. Él no es un Santa Claus. Cuando hablamos de Cristo debemos sostener debates y refutar cada argumento que quiere rebajarlo de su divinidad. Es decir, debemos exaltar a Cristo de manera que los hombres caigan rendidos ante el hecho de que Cristo es Dios bendito por todos los siglos. Debemos sostener debates con los testigos de manera que se avergüencen y digan: Dios mío y Señor mío, que he avergonzado que no te conocía, ahora te conozco. Cuando hablamos de Cristo debemos exaltar la supremacía de su eternidad, el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca tuvo un inicio, jamás. Él existió y siempre ha existido. Él existió entre la nada, y de la nada trajo a la creación este universo tan aterrador del cual desconocemos todo, y aterra porque es oscuro, enorme. Cristo está por encima de él con la eternidad. La supremacía de su eternidad no cabe en nuestra mente finita, pero Pablo dice: esfuérzate, esfuérzate, pelea la batalla, escudriña, indaga, profundiza, pelea por conocer, para que seas lleno en plenitud. Es decir, la supremacía de su eternidad es tan aterradora, mientras este edificio, las galaxias, los átomos atómicos, subatómicos, la energía, el tiempo son como sombras frágiles, oscuras, que pasan. Él está por encima con su eternidad. Nuestra frágil vida con 70 años en debilidades está frente a su eternidad, y debes de preguntarte: ¿este Cristo que estoy sirviendo en mi vida está exaltado en su eternidad? Cuando hablamos de Cristo debemos exaltar, elevar la supremacía de su inmutabilidad. Él no cambia. Él no cambia. Él tiene un carácter con decisiones eternas. Él no ama a medias. Él no perdona a medias. Pero cuando Cristo trae justicia, tampoco lo es a medias. Hebreo dice: cuidado en caer en las manos del Dios vivo. Él no cambia. Sus palabras deberían resonar en nuestros corazones, estar taladradas con oro, con diamantes. Estas palabras que surgieron de un lado a otro del universo, que resonaron e hicieron que los ángeles se postraran: consumado es.
la deuda ha sido pagada. Esas palabras que sorprende a la corte de serafines, de querubines, de ángeles, de principados, de potestades, consumado es, no cambian, permanecen firmes. No se hará atrás en lo que Él dijo. Es más, Él dijo: con amor eterno te he amado, con amor eterno te he llamado. Yo no voy a quitar mi mano de ti, no voy a aceptar tu renuncia, no importa cómo te sientas, no voy a aceptar tu renuncia. Prefiero embriagarte, prefiero poner mi mano sobre ti y que te embriagues, de manera que sepas a quién sirves, pero no aceptaré que renuncies. Y entonces diremos como Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, con amor eterno te he amado y yo me dejé seducir. Él tiene un carácter constante en su eternidad, inmutable, sin cambios. Es decir, el hombre dice hoy sí y mañana dice no, y cuando él cae, él se siente tan aterrado de pensar que el amor de Dios es semejante a su naturaleza, pero Dios no cambia. Este es el Cristo de la Escritura. Debemos exaltar la supremacía de su conocimiento. Los hombres quedan atrapados en sus conjeturas sin respuesta, sus teoremas sin resultados. En la Universidad de Princeton, en la Universidad de Harvard, hay 3 teoremas sin respuesta. La conjetura de Hall, las ecuaciones de Navier, las hipótesis de Reynard, todas ellas sin respuesta. Le dan millones de dólares al que pueda resolverlas. Los filósofos de la filosofía griega, ellos terminaban sus panaceas diciendo: yo solo sé que no sé nada. Aristóteles dijo: yo aún busco la verdad. Buda antes de morir dijo: yo sigo prosiguiendo hacia la verdad. Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Los hombres terminan encerrados, no tienen conocimiento. Pero este hombre, este Dios hombre, la gente duraba 3 días sin comer. Ellos iban por los desiertos en la noche, en la lluvia, sin comer, porque jamás hombre ha hablado como este. Este hombre tenía todo el conocimiento en su vida. Es decir, en él habitan, dice Pablo, los tesoros de la sabiduría del universo. Y el razonamiento con el cual los ateos lo aborrecen, Cristo se los otorga para que razonen, y les regala este conocimiento porque Él es el conocimiento encarnado. Es decir, cada área es suya y reina sobre ella, ya sea biología, historia, física, química, filosofía, física cuántica, mecatrónica, sociología. Todo pertenece a Él. Cada vez que abres un libro, cada letra, cada razonamiento, cada pensamiento, la sinapsis de tus ideas, la inteligencia, las relaciones neuronales, el espacio entre tu memoria, cada vez que aprendes, cada vez que lees, cada vez que tienes lucidez, significa que estás bebiendo de Cristo, porque Él es el logos eterno del conocimiento. Es decir, Cristo posee todo en su palma y conoce cada pensamiento, cada palabra de cada hora, cada día, cada mes, cada año, cada siglo, cada milenio, por siempre. Los griegos no toleraban este hecho. Para ellos era intolerable el hecho de que la razón, la sabiduría y el principio intelectual estuvieran en un hombre. Y este hombre se llama Cristo Jesús y nuestro Salvador. Es decir, cuando hablamos de Cristo, debemos exaltar la supremacía de su conocimiento. Él no es un Dios torpe. Sus ministros no pueden ser torpes. Sus líderes no pueden ser torpes. Esfuérzate, dice Pablo, Colosenses, esfuércense. Conozcan la altura, la profundidad, la anchura, la longitud de este Cristo. Cuando hablamos de Cristo, debemos exaltar y elevar la supremacía de su soberanía. Ningún hombre respira sin su voluntad. Ningún hombre jamás morirá sin su voluntad. Ningún pájaro muere, ningún hombre jamás será presidente sin su voluntad. Ninguno es salvo, ninguno enferma, ninguno piensa, ninguno ríe, ninguno disfruta, ninguno enriquece, ninguno empobrece. Todo está dentro de su soberana y potente voluntad. Los hombres entristecidos se acercan a Cristo y le dicen: dame cuentas de lo que estás haciendo con mi vida. Y Cristo dice: tú eres barro y yo soy Dios soberano y hago sobre la tierra como yo quiero en mi soberanía, sobre reyes, sobre tribus, sobre pueblos, sobre naciones. Dios te ha otorgado un nombre que está sobre todo nombre. Ningún átomo posee libertad plena. Todo está sujeto a la libertad de su soberanía. Ni un solo grano de arena responde en discordia a la soberanía de Dios. Dios dice a los mares hasta dónde llegarán y obedecen. Dios dice a las Pleiades cuándo alumbren y alumbran. Dios dice al sol cuándo alumbrar y obedece. Pero Dios dice al hombre: ven, y el hombre dice: no.
Tenemos una opción en esta tarde: caer rendidos ante su supremacía o caer rendidos bajo su vara de hierro en aquel día. Pero todos, dice, doblarán sus rodillas y su lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es decir, Marilyn Manson, este satánico, dijo: yo voy a cortar mis rodillas para que cuando yo esté enfrente de él, yo no las voy a doblar. Pero Pablo dijo: lo que siembras no cosechas. Este cuerpo resucitará y todos van a doblar sus rodillas delante de aquel que permanece para siempre. ¿Este es tu Cristo? ¿Este es el Jesús que estás sirviendo? ¿Este es el Jesús que estás siguiendo? Cuando hablamos de Cristo, debemos exaltar la supremacía de su ira. Hermano Pacheco, no me hables de la ira de Cristo. Yo no creo que Él tenga ira. Exaltemos la supremacía de su ira. Nunca te atrevas a predicar del cielo, dijo Wesley, si no tienes los pantalones para hablar del infierno, porque convertirás al cielo en un lugar bonachón y la gente caricaturizará el infierno. Cuando hables de Cristo, eleva la supremacía de su ira, una ira tan poderosa que el Cordero de Dios está atesorando para el día y la hora señalados, para traer justicia a los impíos. Una ira tan fuerte que la muerte no la puede soportar, así que los hombres tienen que vivir eternamente padecerla. Una ira tan poderosa que cuando descienda del cielo, los hombres correrán buscando la muerte y diciendo: cerros caigan sobre nosotros. Ocúltame del rostro, ocúltame de la ira de este Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Muchas personas dicen: yo creo que mi Dios, que mi Cristo es amor. Yo no creo que Él vaya a enviar a alguien al infierno. Eso es cierto, pero ese Cristo no existe. El Cristo de las Escrituras es soberano, y todo aquel que no sea hallado inscrito en el libro de la vida tendrá su parte en el lago de fuego de la ira del Cordero. Cuando hablamos de Cristo, debemos elevar la supremacía de su ira. Este no es un Cristo bonachón, es un Cristo que en el día señalado, en la hora señalada, descenderá del cielo trayendo su ira y su justicia al mundo. Y cuando Cristo descienda, los hombres se aterrarán. Cristo tiene toda potestad sobre los hombres. Cuando hablamos de Cristo, debemos enarbolar la supremacía de su misericordia. No estamos hablando de un amor hippie. No estamos hablando de un amor basado en la mentira y relativo. Hablamos de un amor misericordioso. ¿Quién es como Él? ¿Quién es como Él? Los hombres deberían rendirse ante su misericordia. Es decir, Hebreo dice que Él no perdonó a los demonios que pecaron, pero dice que a ti y a mí nos llama la niña de sus ojos. En India, a los hombres de las castas inferiores de ese pueblo le llaman el polvo que pisan sus dioses. Y Cristo dice: si una de mis ovejas se pierde, yo personalmente iré y la buscaré, y dejaré las 99, iré por los collados, por los montes, y la traeré a mí. Es preciosa para mí. ¿Qué dioses hay como Él? Es decir, cuando hablamos de Cristo, debemos elevar la supremacía de su misericordia. Qué bienaventurados somos cuando el pecado no nos es imputado y recibimos su cálida mano en vez de recibir el azote que merecemos por nuestra corrupción. David saltó de gozo y dijo: qué bienaventurado el hombre al cual tú no le culpas su pecado aun cuando peca contra ti. La misericordia de Dios es excelsa. Su misericordia es la voz callando la tormenta. Calla, emudece. Su misericordia es el pan bajado del cielo alimentando a los pobres. Señor, danos ese pan, danos esa agua. Su misericordia es el perdón otorgado al hombre aun cuando el hombre dice no. Su misericordia es la sangre corriendo en la cruz aun cuando el hombre corre hacia el infierno. El pueblo de Israel desarrolló algunos títulos para referirse a Dios en todo su trayecto. Ellos habían dicho que Jehová era Jehová Jireh, el Dios que provee. Ellos llamaban Jehová Tzidkenu, mi justicia. Ellos decían Jehová Shalom, mi paz. Ellos decían Jehová Nisi, mi bandera, mi protector. Ellos decían El Shaddai,
el Todopoderoso. Ellos decían el Alayón, el Eterno. Ellos le decían el Adonai, el Señor de las huestes. Pero ninguno se atrevió a ir tan lejos como David. Fue el único en todo el Antiguo Testamento que se atrevió a decir: Jehová es mi pastor. Pero Cristo viene y rompe esa línea y dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre, Padre. Y la palabra para Padre en hebreo es papito. Es decir, ¿qué dioses hay como Él? Tan misericordiosos. Cuando hablamos de Cristo debemos enarbolar correctamente la supremacía de su gracia. Me es difícil hablar de la gracia. No puedo hablar mucho de la gracia. Este católico, este alcohólico que se quedaba en las banquetas no sabe hablar de la gracia. No puedo hablar de la gracia. Hay personas que dicen: Señor, ¿qué viste tú en mí? La respuesta es sencilla: tú y yo éramos tan abominables delante de los ojos de Dios. Tú y yo íbamos caminando hacia el infierno, revelándonos abiertamente a su justificación, y de repente esta palabra brilla: gracia. Y cuando esta palabra brilla, otros dicen: ok, pero la realidad es que yo acepté a ese Cristo. No, la realidad es que no lo hiciste. Yo os escogí a vosotros, yo los amé primero, yo fui por ustedes, yo los busqué. Bueno, sí, está bien, dicen algunos predicadores, pero yo creí. Bueno, Él te regaló esta fe, Él inclinó tu corazón, las salvaciones de Jehová. Él te hizo venir a Él y te atrajo con cuerdas de amor, implantó todas estas obras. ¿Qué tenemos? Nada, nada, nada. Nada en absoluto. Eso es gracia. Y cuando hablamos de Cristo debemos enarbolar la gracia. Señor, déjame comprenderla. Déjame caer absorto algunas horas entrando al lugar santísimo y comprender tu gracia. Yo no entiendo por qué no salvaste a Satanás. Era más fácil restituirlos a ellos que venir y tomar estos ropajes sucios y salvarme a mí. Eso es gracia. Señor, permíteme ir a la Escritura y comprender en ella la gloria de Cristo y la gloria de su gracia. Permíteme caer de tal manera rendido que el mundo pierda sentido y que la gracia de tu nombre, que la gracia de tu obra, que la gracia de tu cruz, que la gracia de tu salvación brille en mi pecho, y entonces yo diga como Pablo: estoy muerto para este mundo. Cuando presentamos correctamente a Cristo hay problemas. Debemos enarbolar correctamente la supremacía de su humanidad. El Dios eterno hecho carne, habitando entre los hombres. Hasta la fecha los concilios principales ecuménicos no se ponen de acuerdo. Ellos pleitean y no entienden. El concilio de Calcedonia en el 431 no entiende cómo es que este Dios era a la vez hombre y a la vez Dios. Y ellos no entienden cómo este que estaba en el trono tomó carne. Debemos exaltar la supremacía de su humanidad. Este hombre, este Dios hombre, caminó entre los hombres en sencillez, en humildad, en hambres, en fatigas, en acusaciones. Su cuerpo frágil prensado en el Getsemaní, soportando el dolor terrible del infierno sobre sus espaldas. Su frente reventada y la sangre deslizándose por la opresión del momento. Señor, 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 aparta de mí esta copa, Señor. Muchos dicen: bueno, es que Cristo tenía miedo. Me parece una respuesta satisfactoria. Sin embargo, encuentro una más profunda. La Biblia dice en Hebreos que este hombre en su humanidad estaba a punto de morir en Getsemaní. Y entonces la Biblia dice en Hebreos que Dios lo libró de una muerte prematura a causa de su temor reverente. Y sabemos que Dios escuchó su oración porque un ángel descendió y lo fortalecía. Quiere decir que Él está diciendo: Señor, yo quiero ir a la cruz por ellos. No me dejes morir en Getsemaní, pero aún así no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un ángel descendió: ve a la cruz. Y Hebreos dice: por el gozo puesto delante de sus ojos, Él fue a la cruz. Él no tenía miedo, Él tenía gozo. El gozo de saber el completo y total ámbito de la salvación. Cuando hablamos de la humanidad debemos elevar correctamente la supremacía de su humanidad. Al llegar el tiempo, Él bebió totalmente la copa de la ira de Dios. Aquel que habitaba en la perfección absoluta, aquel que era partícipe de un amor eterno con el Padre en el círculo de la perfección del universo y de la creación que Él mismo sostenía, por primera vez en la historia de la eternidad se separaría por causa de tus pecados.
Y entonces va a la cruz y encontramos lo que él clama en el Salmo 22: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En efecto, él lo había abandonado. Salmo 22 dice: nuestros padres clamaron a ti, tú los escuchaste. Abraham clamó a ti, tú lo oíste. Jacob clamó a ti, tú lo oíste. Isaías, todos los profetas clamaron a ti, tú los oíste. Pero yo estoy aquí, yo soy gusano, y tú habitas en las alabanzas de Israel. Tú a mí me has abandonado por causa del pecado. Y hubo un silencio sepulcral de media hora en el cielo. El hijo murió. Y cuando decimos cosas como esas, no deberíamos derribar todo. ¿Qué importa que no tenga casas, apellidos, carros, trajes, ropa, estatus, palanca? ¿Para qué quiero eso? El hijo murió. Él murió. Y cuando exaltamos esas palabras, debemos también entonces enarbolar la supremacía de su victoria. Pablo dice en Corintios que nosotros seríamos los hombres más dignos de conmiseración si solamente predicamos la muerte del Hijo. Pero este hombre, este Dios hombre, a los 3 días se levantó de entre los muertos y caminó hacia las puertas del cielo y clamó con voz potente lo que encontramos en el Salmo 24: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Escucha la voz de los serafines, escucha la voz de los ángeles. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién se atreve a llegar tan lejos? ¿Quién se atreve a tocar estas puertas? Nadie jamás en la historia de la eternidad se ha atrevido a llegar. Y Él vuelve a tocar, Él vuelve a llamar: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Toda la corte de ángeles está incierta, absorta, derribada. ¿Quién es este hombre?, preguntan entre ellos. ¿Quién se atreve a llegar y tocar estas puertas? Nadie lo ha hecho. ¿Quién es este Rey de Gloria?, preguntan. Y Él vuelve a clamar por ti y por mí en la plenitud y supremacía de su victoria, como el Todopoderoso: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Nunca nadie ha llegado hasta aquí. Nunca nadie ha llegado hasta este lugar. Ni María, ni Pedro. Nadie ha llegado hasta ahí. Y el Señor responde: ¿quién es este Rey de Gloria? Y Él dice, Salmo 24: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El que estaba en el principio había cobrado la relevancia y el nombre que está sobre todo nombre. Y esas puertas fueron abiertas por primera vez por un hombre. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Por primera vez las puertas se abrieron por un hombre perfecto. Y este hombre, mientras caminaba hacia el trono de su Padre, toda la corte de ángeles, arcángeles, serafines, querubines se postran delante de aquel hombre, mientras Jesús ocupa el trono de gloria y las palabras resuenan una vez más en el universo: Padre, consumado es. Ahora ellos pueden venir también. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la plenitud del Padre se abre. Y entonces debemos exaltar, cuando hablamos de Cristo, la supremacía de su plenitud. Gracias a este sacrificio, gracias a esta humanidad sufriente, gracias a esta resurrección gloriosa, el Espíritu de Dios ha descendido entre el pueblo, derramado, enviado desde lo alto como una promesa de su victoria. Es decir, esperen ahí, esperen ahí, esperen ahí hasta que sean embestidos. Este poder no les va a ser otorgado por sus buenas obras. Este poder no será otorgado por su fidelidad. No son fieles. Este poder no es una manera de jactarse. Este poder será otorgado por mi victoria, mi resurrección, mi supremacía y mi plenitud, que ahora lo llena todo. Y entonces, en el año 33, aquel poder, aquella plenitud irrumpió en la escena y entró como un viento recio, llenó a los apóstoles y aseguraron que era para todos. En menos de 50 años había estado en toda Europa poniendo al mundo de cabeza por causa de que acompañaba a los apóstoles del poder cuando ellos anunciaban a Cristo. Cuando hablamos de Cristo debemos exaltar la supremacía de su victoria. Todo aquel de ustedes que quiera servirlo en esta hora, todo aquel de ustedes que quiera predicar a Cristo, eleve su supremacía. Todo aquel de ustedes que quiera seguir al Señor, eleven la supremacía de su Señor y sean partícipes de sus bautismos. Un bautismo interno, una regeneración,
un cambio de naturaleza. Muchos jóvenes se acercan así: hermano Pacheco, ¿por qué yo no puedo dejar de pecar? Yo estoy en una conferencia en Juárez y al acabar un joven se me acerca: ¿puedo hablar con usted, hermano? Yo no soporto más. Claro. Él me toma la parte de atrás, me lleva al púlpito, me dice, suelta llorando, y me dice: hermano, yo no tolero más. ¿Qué pasa? Soy homosexual. ¿Qué debo hacer? ¿Debo soltarme al homosexualismo? Mira, veo en la tele que muchos están abriéndose al homosexualismo. Probablemente es una enfermedad con la que yo nací. Hermano, ¿qué hago? No aguanto, la iglesia me va a odiar, a aborrecer. Yo no quiero irme de la iglesia. Todo aquel que quiere servirle, sea partícipe de un bautismo interno, una regeneración, es decir, crean, arrepiéntanse, para que el Espíritu les dé una nueva naturaleza y puedan seguirle. Y entonces, la obra del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu, emanará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, palpitando continuamente, llevándonos de gloria en gloria hasta que veamos su rostro. Si continuamente pecamos, es una evidencia de que no le conocemos. Aquel que hace pecado, aquel que peca, no le conoce ni le ha visto, porque el que peca es del diablo, dice Juan. Una evidencia de que le hemos conocido es que nuestra naturaleza ha sido hecha nueva. Aborrecemos el pecado y proseguimos en conocerle. Seamos partícipes. Todo el que quiera servirle, todo el que quiera predicar, todo el que quiera estar en sus filas, debe ser partícipe también de un bautismo en agua que simboliza el mandamiento supremo de obediencia. Todo aquel que quiera servirle, sea partícipe de un bautismo de fuego que incluye dolor. Nos gusta Pentecostés, nos gusta hablar del fuego, pero no nos gusta decirle a la gente que Pentecostés inmediatamente trajo dolor, cárcel, azotes. Todo el que quiera servirle, sea partícipe de un bautismo de fuego y dolor. Yo tengo 2 credenciales en la parte de atrás de las asambleas de Dios. Estas credenciales me hacen fungir como ministro, son plástico. Las credenciales en el Nuevo Testamento no eran plástico. En 2 de Corintios 11:4, Pablo dice a los que se creían apóstoles: estas son mis credenciales. Él dice: 5 veces he sido azotado, he estado en ayunos, he estado en hambres, he estado perseguido, he estado en naufragios, he estado apedreado, todo por causa del evangelio que estoy predicando. Ahora muéstrenme las suyas. No las tienen, les dijo. Esa es una evidencia de que ustedes no aman este evangelio. Todo el que quiera seguirlo, sufra la pena de predicar el evangelio en este mundo postmoderno. Una vez me invitan en una iglesia y después ya no me vuelven a invitar. No importa, no importa. Todo aquel que quiera servirlo, eleve la supremacía de Cristo, pague el precio por Cristo. En este mundo, las relaciones sociales son tan importantes que nosotros diluimos el evangelio de manera que podamos amarnos y tener relaciones, convencionalismos unos con otros. Al infierno eso. Pablo dijo: yo no me avergüenzo. Yo no estoy avergonzado del evangelio que predico. Yo no busco una unión con nadie. Este evangelio es poder de Dios para salvación. Y la única manera de que los hombres sean salvos es que yo abra mi boca, no importa que sufra. Que los hombres eleven la supremacía de Cristo y paguen el precio. Mientras unos buscan grandes templos, otros buscan reliquias, Él está en medio de la fe. Este es Cristo. Este es el Cristo de las Escrituras. Él es demasiado digno. Él es demasiado grande. Él es demasiado santo. Él es demasiado sublime. Él es suficiente como rey. Él es suficiente como profeta. Él es suficiente como pastor. Él es suficiente como intercesor. Él es suficiente como defensor. Él es la roca, el castillo, el sustento, la fuerza del cristiano. Que los hombres eleven su supremacía. Que los hombres vivan comprometidos con ella. Que los hombres mueran y demuestren el poder vivificante de la supremacía de Cristo. Que las mujeres vivan una vida sencilla, piadosa, en santidad y demuestren conocer al Señor. Que los próximos predicadores eleven la supremacía del Señor de manera que puedan sostener un debate y derribar los argumentos de un testigo de Jehová, de un católico, de un mormón, de un ateo, y Cristo sea exaltado. Ese pueblo conoce a su Señor. Que los predicadores
predicadores nos lleven en pos de Cristo. No quiero más mantos proféticos. No quiero más 5 pasos para ser feliz. No quiero derribar gigantes. Dame a Cristo. Cristo sacia el alma del hombre y todas las preguntas existenciales se responden. Dame a Cristo y suéltame. Que los próximos predicadores nos lleven en pos de Cristo. Que las próximas mujeres, que las próximas muchachitas, que los próximos jóvenes vayan a sus Biblias, vayan a los libros, vayan a los comentarios y beban de Cristo. Una generación cristocéntrica tiene que decir no. Una generación cristocéntrica tiene que decir basta a los mensajes emocionales. Basta, basta, basta. No sobreestimes mi intelecto. Basta. Dame alimento sólido. Yo quiero seguir al Señor. Preséntame a Cristo tal como la Escritura lo revela. Una generación cristocéntrica tiene que dar batalla al mundo tecnológico. Una generación cristocéntrica debe beber de la Biblia. Y empiezo a cerrar. Este libro está prohibido en 54 países. 14 países tienen una persecución severa a quien lo tenga. 4 países tienen pena de muerte a quien tenga este libro. Nosotros tenemos abundancia, abundancia enorme. He leído este libro más de 22 veces. La primera vez que lo hice, yo me acerqué como un niño después de que el padre Negris me exhortó. Ese libro, dijo, trastorna la mente. Ese libro vuelve locas a las personas. Tú no debes leerlo sin el magisterio de la iglesia o con la ayuda de un sacerdote. No lo leas. No me interesaba, lo odiaba, nunca me acerqué a él. Leía los libros de la Madre Nadine, leía los libros de Martín Valverde, uno de los músicos más fuertes del catolicismo. Leía los libros de San Agustín, leía los libros de San Francisco. Jamás este. Sin embargo, había una pregunta en mi mente: Edgar, ¿qué va a pasar cuando mueras? Y como esta pregunta atacaba mi mente, la rechazaba. En México hay un terrible déficit de lectura. Rechazamos cuando alguien confronta nuestras ideas. Sin embargo, si te das cuenta de la pregunta, es real y es sincera y todos la tenemos. ¿Qué va a pasar cuando mueras? Dios ha dado eternidad al hombre y una conciencia. Sabes que vas a morir. Un día, después de haber estado en un rosario y ser lleno del Espíritu de Dios en medio de un rosario, Dios me dijo aquí al oído: Edgar, lee. ¿Qué leo? Yo volteé para todos lados. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Y otra vez: Edgar, lee. Yo salí del rosario a las 9:30 de la noche y cuando yo salí yo iba embriagado caminando por las calles, literalmente. Si la policía me hubiera encontrado me hubiera subido, era un mocoso. Y yo caminaba totalmente absorto en la creación de Dios, deleitándome. Pasó un gato negro y dije: wow, qué hermoso. ¿Qué culpa tienen los gatos de ser negros? En la Edad Media, la época del oscurantismo, la Iglesia Católica dijo que los gatos negros eran aliados de Satanás e incentivaba a la gente para que matara a los gatos negros o de otro color en todas partes. Y la gente empezó a matar gatos en los campos, en las calles, en las plazas, en las casas, en los trabajos, en todos lados. Los gatos en unos años disminuyó su población y obviamente la población de ratas aumentó. Y la población de ratas diseminó la peste bubónica que mató 20 millones de personas en Europa. Una falsa idea. Una falsa idea. En 1973 un paleontólogo en Estados Unidos encontró un hueso en una montaña y dijo: esta es la prueba ineludible de que los hombres vienen del mono. Y llevó ese hueso a la corte y retó abiertamente a los cristianos a que respondieran y dieran apología de que no era cierto. Los cristianos no supieron dar defensa, ganaron la corte, se sacaron las Biblias de las escuelas y hasta la fecha se enseña en las escuelas que venimos del mono. Una idea, una falsa idea. En 1960 un hombre llamado John Lennon, que cantaba en uno de los grupos de rock más famosos de Inglaterra, este hombre dijo en el éxtasis de su carrera: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Y lo dijo genuinamente porque el cristianismo en Inglaterra era un cementerio. La gente quería escuchar de Cristo como la gente quiere escuchar de Shakespeare. A nadie le interesaba. En el éxtasis de su carrera dijo esta cosa y era algo que encerraba una gran verdad: la gente no conoce a Cristo.
Ese movimiento fungió o dio parte al movimiento de drogas, movimiento hippie, el movimiento de alcohol, movimiento homosexualismo, un movimiento donde nace el SIDA. Una idea, una falsa concepción. Dense cuenta de tener una falsa idea de Cristo. Por años has creído que lo único que Cristo quiere es prosperarte. ¡Qué absurdo! Por años has creído que lo único que Cristo está interesado es que tengas una buena casa. ¡Qué tontería!